En esta segunda parte del curso hablaremos sobre los fundamentos de base de datos. Eh, Básicamente vamos a empezar con el modelado de los datos, ¿no? Porque es importante cuando trabajamos con base de datos modelar los datos, la información de la empresa, porque básicamente eso nos va a dar un panorama al futuro, ¿no? Generalmente los arquitectos lo que hacen es crear, ¿no?, en papel los diseños y luego incluso hacen una maqueta, ¿no?, del diseño. Nosotros cuando desarrollamos un software de la misma forma que los ingenieros, el proceso es primero modelar, diseñar, ¿no?, y luego plasmar eso en una base de datos física de un modelo lógico. Lo vamos a llevar lógico conceptual, lo vamos a llevar a un modelo físico que se va a implementar en un gestor de base de datos y va a ser funcional. Entonces es importante el modelado en lo que sería base de datos. De eso va a depender el funcionamiento final de la base de datos, el tiempo de búsqueda, el cómo se va a insertar y qué datos vamos a consultar cuando necesitemos esa información. Entonces vamos a empezar definiendo qué es una base de datos. Una base de datos básicamente es una recopilación organizada de información o datos estructurados, ¿no? Entonces eso quiere decir que la base de datos es un sistema organizado y es un modelo estructurado que nos va a servir para almacenar información, en este caso en forma electrónica, y para que sea controlado generalmente usamos un sistema gestor de base de datos, ¿no? Lo que en español le vamos a llamar SGBD, ¿no? Sistema gestor de base de datos, o en inglés DBMS, ¿no? Database Management System, ¿no?, en inglés, o en español SGBD. Y básicamente ese software tiene un conjunto de aplicaciones, herramientas que nos van a permitir manipular la base de datos, ¿no? Esa es la definición que nos da Oracle. Una base de datos en sentido más general dice que es una colección organizada, otra vez dice organizada. Más específicamente, una base de datos es un sistema electrónico que permite que los datos sean fácilmente accesibles, manipulados y actualizados, ¿no? Nuevamente llegamos a que una base de datos debe ser organizada, estructurada y que de alguna forma nos permita manipular, acceder y actualizar esos datos, ¿no? Y bueno, una última definición. En inglés base de datos se conoce como database y nos van a permitir, no solamente dice una base de datos debe almacenar datos, sino también debe conectar los datos, ¿no?, entre sí en una unidad lógica. En términos generales, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que permiten un mismo contexto o que pertenece a un mismo contexto, ¿no? Y en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Entonces, siempre llegamos que una base de datos debe ser ordenada, estructurada y que nos debe permitir gestionar los datos, accederlos, mantenerlos y manipularlos, ¿no? Es un sistema electrónico, digital, y que se puede abreviar como un SGBD en español o que se puede abreviar en inglés como un DBMS. ¿En qué consiste el principio ACID? Muy bien, ¿qué es ACID? ACID es unas siglas de las siguientes palabras: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Entonces todo eso lo vamos a abreviar como ACID, ¿no? Cuando hablamos de ACID estamos hablando de estas cuatro palabras que básicamente van a ser características o propiedades que garantizan que las transacciones de una base de datos sean fiables. ¿De qué me sirve una base de datos si cuando yo inserto toda la información y luego consulto, al final me sale todo errado, todo mal? Por ejemplo, ¿no? Si tengo unas ventas, tengo mi empresa que realiza ventas y voy insertando todas las ventas que hice durante el día. Al final quiero saber el total de las ventas, cuánto he vendido el total, y me sale un importe incorrecto, me sale algo incorrecto, porque he guardado mal los datos, almacenaron mal la información, no me serviría de nada esa base de datos. Por lo tanto, una base de datos tiene que cumplir estos principios ACID, si no, no nos serviría. Entonces, para decir que una base de datos es fiable y segura, debe tener atomicidad. ¿Qué significa? Que las transacciones que se realicen deben efectuarse eh, correctamente, ¿no?, en forma atómica, sin ser partida o forma completa, ¿no? Y si encontramos algún error en la transacción, no debería realizarse, ¿no?
O sea, para que la transacción se inserte en la base de datos debería ser correcta y sin errores, ¿no? Y pero si se encuentra un error, debería botar un mensaje que no se puede insertar porque ocurrió tal error. Consistencia. Asegurarse que el estado de validez de los datos en todo momento y las diferencias métricas y directrices de una base de datos, ¿no? Los datos deben ser consistentes, válidos, ¿no? No puede ser datos que no sean datos válidos o que no cumplan ciertas características. Debe tener un sistema, el gestor de base de datos, donde tú les digas, ¿no? Estos datos van a ser de tipo texto o van a ser numéricos, numéricos de cuántos decimales, o van a ser enteros o van a ser booleanos. Entonces tienes que explicar esa consistencia. Y si es otro tipo de dato, no es un tipo de dato válido, ¿no? El aislamiento se refiere a asegurar la independencia entre las transacciones, de modo que dos o más transacciones sobre un mismo dato no generen ningún problema. Generalmente en base de datos va a haber ese tipo de problemas donde al mismo tiempo varios clientes van a hacer peticiones o van a hacer consultas a una sola tabla, a un solo dato, etcétera. Por ejemplo, al precio de un producto. Entonces necesitamos que cada petición o cada transacción de cada cliente se haga en forma separada, en su propio hilo, ¿no? Y no se mezclen estas transacciones con otras. Y la durabilidad se refiere a que podamos asegurar la persistencia, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en la clase anterior de la información, y que tú después de un día, un año o 10 años puedas recuperar esos datos desde la base de datos y poder consultar, ¿no? ¿Qué ocurrió en el año 2020, 21, 22? Y de esa forma eh, poder ver, ¿no? Toda esa información. Entonces, todos estos principios ACID son parte de una buena base de datos, ¿no? Y las bases de datos como Oracle, SQL Server, MySQL cumplen, ¿no? Con todos estos principios ACID. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos o SGBD, ¿no? Vamos a llamarlo para no decir tan grande, sistema gestor de base de datos, solamente como SGBD. Cuando hablamos de un SGBD, estamos hablando de SQL Server, estamos hablando de MySQL, estamos hablando de Oracle, cualquier software que te permita crear una base de datos, gestionarle, administrar una base de datos. Entonces, estas bases de datos generalmente son relacionales. Nosotros cuando creamos una base de datos siempre tenemos que partir de una problemática en la vida real, ¿cierto? Y el proceso para crear una base de datos generalmente va a ser empezar con un problema de la vida real y luego ver, ¿no? Cómo van a ser las tablas, los tipos de datos, las restricciones que van a haber entre los datos, ¿no? Y de esa forma vamos a empezar a construir la base de datos. Y esta base de datos que nosotros vamos a usar, el SGBD, nos tiene que permitir manipular los datos también, ¿no? O sea, un SGBD, aparte de que nos va a permitir estructurar la base de datos, o ese diagrama que hemos hecho como un plano, que hemos modelado, ese diagrama nos va a permitir plasmarlo en el SGBD. Luego de plasmarlo, nos tiene que permitir poder manipular esos datos, como cuáles son los métodos para manipular. Poder insertar datos, poder consultar datos, actualizar datos y borrar, ¿no? Que es lo más característico. Lo que en inglés también se conoce como el CRUD, ¿no? Lo que sería el create, que sería el insertar, el read, que sería leer o consultar, update, que sería el actualizar, y el delete, que sería el borrar, ¿no? Entonces, todos los métodos de insertar, consultar, actualizar y borrar se conocen como el CRUD también, ¿cierto? Muy bien, entonces un sistema gestor de base de datos, un software que nos permite gestionar datos, tiene una arquitectura, ¿no? Tiene unos componentes. Internamente, desde afuera lo podemos ver como un software cualquiera, simple, pero internamente es todo una arquitectura de muchas aplicaciones que trabajan en conjunto para que pueda funcionar de manera adecuada. Como por ejemplo el gestor de archivos, ¿no? Que va a gestionar la asignación del espacio en la memoria de disco, porque al final la información se guarda en el disco duro de la computadora. La estructura de los datos, cómo se van a guardar y cómo se va a representar la información en la en el disco duro, ¿no? Necesitamos un sistema que permita manejar la base de datos, una interfaz de la aplicación que te permita ver en forma intuitiva, fácil los datos que están almacenados, poder consultarlos, recuperarlos, etcétera, ¿no? Entonces necesita una aplicación que nos permita manipular los datos, ¿no? Un compilador DDL, básicamente el lenguaje SQL tiene varios sublenguajes.
Entonces necesitamos que el gestor de base de datos nos permita convertir lo que nosotros hacemos SQL en lo que va a interpretarse en las tablas o en los metadatos internamente, ¿no? Un procesador de consultas que va a traducir las proporciones del lenguaje de consulta SQL a instrucciones de bajo nivel, ¿no? Entonces, un diccionario de datos que contiene la información referente a la estructura de la base de datos, ¿no es cierto? Para las tablas, tipos de datos, etcétera. Archivo de datos donde se almacenaría toda la información en forma física y los índices que te van a permitir buscar ciertos registros, ciertos datos en forma mucho más rápida. Entonces, una base de datos no es algo tan sencillo como nosotros lo vemos y lo usamos, sino que internamente tiene un conjunto de software, algoritmos, métodos de programación que han sido creados para que funcione correctamente. Entonces, cada base de datos, cada SGBD, Oracle, MySQL, SQL Server, van a tener diferentes módulos internamente que van a permitir su trabajo. Es por eso que algunos son más rápidos en ciertas cosas y otros son más lentos en otras cosas. Entonces, básicamente, cada SGBD tiene ventajas también y desventajas según las características internas que éstas tienen, ¿no? Fases para crear una base de datos, ¿no? Cuando queremos crear una base de datos, tenemos las siguientes fases. Uno, tenemos la fase de análisis, que tenemos que recopilar la información. Esa es básicamente la ingeniería de requerimientos, ¿cierto? Ustedes llevan un curso de ingeniería de requerimientos, por lo tanto no voy a profundizar en esto. Les van a explicar técnicas, métodos de cómo obtener la información y cómo procesarla y también incluso analizarla y diseñarla, ¿no? Luego que tú tienes una fase de análisis de toda la información y la comprensión del negocio, en este caso la empresa, pasamos a la fase de diseño entidad-relación. Este modelo entidad-relación es un diagrama que le vamos a llamar modelo conceptual, modelo entidad-relación, que nos va a permitir representar esa empresa, ese negocio, mediante un diagrama, mediante un gráfico. ¿Listo? Lo vamos a ver más adelante. Y luego ese gráfico, que es el modelo conceptual, lo vamos a pasar a un modelo relacional, que va a ser otro diagrama, otro diseño, pero ya basado en tablas, que es más lo que entra a un modelo de base de datos real, ¿no? A este modelo relacional también se conoce como modelo físico. Ya al modelo entidad-relación se le conoce como modelo conceptual. Pasamos al modelo lógico. Y finalmente tendríamos el modelo físico, que ya es la implementación de este modelo lógico relacional en un SGBD, o sea, en Oracle. Hasta aquí no vamos a usar Oracle ni MySQL, SQL Server aún no, porque ese ya es el modelo físico. Antes de usar estas bases de datos debemos pasar estas tres fases que nos van a permitir diseñar nuestra base de datos en forma correcta. Y aquí vemos el resumen en diagrama del proceso en la cual vamos a crear una base de datos, ¿no? Vamos a empezar desde el cliente, nos va a hablar, nos va a explicar sobre su empresa, vamos a ver nosotros cómo funciona la empresa, tiene un sistema de gestión de almacenamiento de datos en forma manual, generalmente las empresas tienen un sistema manual, puede ser un cuaderno, puede ser un Excel, cómo guardan su información. Entendemos, analizamos toda esa información y creamos con esa información nuestro modelo conceptual o el modelo entidad-relación. Una vez que tenemos el modelo entidad-relación, nuevamente repasamos, revisamos, analizamos el modelo y la información y pasamos al modelo relacional o modelo lógico. Una vez definido el modelo lógico, va a haber un personal especializado, nosotros mismos, que sería el DBA. El DBA es el administrador de base de datos, el que se va a encargar de este diseño que esté en un papel o esté en un diagrama, poderlo pasar a un modelo físico, que sería ya en la misma base de datos. En este caso, MySQL. Ese mismo proceso lo tenemos aquí más resumido: diseño conceptual, que es el esquema o diagrama entidad-relación; diseño lógico, que sería el modelo o diagrama relacional, ¿cierto? Y el modelo físico, diseño físico, que sería ya en el SGBD. Esto es muy importante, por favor, conocer estos términos, porque yo les voy a decir: hagan el modelo conceptual o creen el diseño lógico o relacional, y finalmente les voy a decir: implementen su base de datos o su diseño en un SGBD.
Esta terminología es muy importante porque eh, ustedes con simplemente decirle modelo conceptual o diseño lógico tienen que saber a qué me refiero y qué contempla cada diseño o cada fase del modelado de la base de datos. El modelo entidad-relación es un modelo bastante sencillo, ¿listo? Que tiene entidades, tiene atributos y tiene relaciones y tiene una relación entre cada entidad, que sería un verbo. Lo vamos a ver con bastantes casos, vamos a practicar cómo hacer esto con diversos casos. Generalmente el modelo entidad-relación más utilizado es el modelo presentado por Chen en 1976 y es una de las más populares, ¿no? Que se utiliza hasta la actualidad. Entonces, este modelo consta de las siguientes partes, lo que son las entidades, que se grafican mediante rectángulos con el nombre de la entidad. Una entidad puede ser un objeto del mundo real, puede ser una entidad puede ser concreta, algo que exista, o puede ser abstracto, o algo que no se puede ver en la vida real, pero que sí como información se define. ¿Listo? Y simplemente lo representamos como rectángulos, ¿no? Y tenemos varios tipos de entidades, pueden ser entidades fuertes o pueden ser entidades débiles. En este caso la película es una entidad fuerte y la copia es una entidad débil, o es al revés. Vamos a ver adelante cómo sabemos cuál es fuerte y cuál es débil. Básicamente si tú borras la película, entonces la copia, hay una relación entre ambos, ¿no? La copia no puede existir sin la película, ¿no? En este caso dice, se puede observar que se tiene la entidad película y la entidad copia, ¿no? La entidad película es fuerte debido a que no depende de la otra entidad para existir, mientras que la entidad copia es débil porque depende de la existencia de la película, ¿no? O sea, si no hay película no puedes sacar una copia, pero si la copia se borra, todavía se mantiene la película y puedes crear otra copia, ¿no? Entonces la entidad fuerte en este caso es la película y la entidad débil sería la copia. ¿Listo? Vamos a hacer varios ejemplos para entender un poco más estos casos y vamos a ver en casos prácticos esta relación. Bueno, los atributos es que una entidad tiene atributos como nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, ¿no? Tipos de atributos, existen varios tipos, pueden ser atributos identificadores, atributos descriptivos, atributos derivados, atributos compuestos, atributos multivaluados. Lo que hay que diferenciar es cómo lo voy a graficar en un diagrama, ¿no? Los atributos identificadores son los atributos clave principal o llave primaria. Básicamente toda entidad debe tener un atributo que lo identifique, en este caso lo que se conoce en base de datos como un ID. Generalmente nosotros definimos el ID como un número autoincrementable que va a ir 1, 2, 3, 4 por la práctica, pero este atributo debe ser un dato que no se repita o que identifique en forma única a la entidad. Algunos ejemplos de atributos identificables, por ejemplo, son estos que están aquí, me equivoco, estos de aquí, donde podemos decir cuál es su documento de DNI o su número de registro ISBN si es un libro, o su código de bote o código de viaje, ¿no? Que son campos que no se pueden repetir uno a otro registro, que van a identificar en forma única a esa entidad. Y los atributos descriptivos son los demás datos que sí pueden repetirse o pueden ser muy parecidos a otros, ¿no? Como por ejemplo fecha de nacimiento, nombre del bote, horas de viaje, ¿no? Y los atributos derivados básicamente se van a calcular a partir de otros atributos principales. Por ejemplo, aquí me estoy viendo la fecha de nacimiento. Puede ser un atributo identificable porque puedo, la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí. Estos son los atributos derivados. Por ejemplo, tengo la fecha de nacimiento y yo puedo calcular en base a eso la edad, ¿no? O puedo calcular el valor a descontar en base a un precio o una oferta, o el valor a pagar en base al precio de compra más el IGB, etcétera, ¿no? Atributos compuestos son atributos que pueden ser descompuestos por otros atributos, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede ser el apellido, que está compuesto por el apellido paterno y el apellido materno, ¿no? O sea, un atributo tiene otros subatributos. Y atributos multivaluados son atributos que almacenan varios valores de un mismo tipo de dominio. Esto puede confundirse con los compuestos, pero por ejemplo esto sería la habilidad, puede tener varias habilidades,
o incluso hoy en día pueden tener varios celulares o números de teléfono, ¿no? Muy bien, en la práctica lo vamos a entender un poco más, pero vean que existen varios tipos de atributos y su forma de identificar, ¿no? Y también tenemos lo que son las relaciones, ¿no? Tenemos las entidades, tenemos los atributos y entre entidad y entidad va a haber siempre una relación, ¿no? Que sería esto. Entonces, propietario es dueño del bote, ¿no? Esa relación puede ser binaria, como en este caso. Esa relación puede ser n-área, sea como esta, cuando tiene más de dos entidades que intervienen. O esa relación puede ser reflexiva, como en este caso nosotros le conocemos como recursividad, ¿no? Que se relaciona la entidad a sí misma. Bien, vamos a ver casos más adelante. Ahora quiero que entiendan que existen ese tipo de relaciones y cómo lo podemos representar. Y finalmente tenemos la cardinalidad, que va a ser esa relación que tenemos entre una entidad y otra entidad en la cantidad de veces que se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, un profesor solo tiene un cubículo, uno, solo de uno a uno. Un profesor puede tener solo un cubículo, ¿no? Solo relaciones de uno a uno. En cambio, un país puede tener muchas ciudades, esas relaciones de uno a muchos. ¿Listo? Un país puede tener muchas ciudades o una ciudad puede estar en un solo país, ¿no? En sentido inverso. ¿Ya? Por eso es así. Pero en este caso, cuando es la relación de muchos a muchos, va a ir en ambos lados. O sea, un estudiante puede prestar muchos libros, se puede prestar muchos libros, y a la vez ese libro puede ser prestado a muchos estudiantes. Entonces, es una relación de muchos a muchos. Para entender bien la cardinalidad, siempre es recomendable leer en ambos sentidos. O sea, tú tienes que leer país con ciudad. Una ciudad tiene muchas, un país tiene muchas ciudades, puedes ir de uno a muchos, pero también tienes que leer en sentido inverso. Una ciudad tiene muchos países, no, una ciudad solo tiene un país. Entonces la relación es de uno a muchos. Si una ciudad pertenecería a muchos países, sería de muchos a muchos y ya cambiaría a otro tipo de relación. Muy bien, entonces en resumen, cuando hacemos el modelo lógico, listo, no se olviden modelo lógico, el diagrama eh, entidad-relación, lo voy a decir de manera ER, no se olviden, así lo voy a decir, hagan el diagrama ER, no les voy a decir entidad-relación, o hagan el modelo lógico, que es lo mismo, ustedes van a tener que graficar este tipo de análisis de la empresa. Y ese análisis tiene una entidad que se representa por un rectángulo, tiene atributos que se representan por óvalos. ¿Listo? Dependiendo del tipo de atributo, puede ser punteado cuando es atributo derivado, puede tener doble línea cuando es atributo multivaluado, puede tener el nombre un subrayado cuando es un atributo clave o primary key, ¿listo? Y puede ser un atributo compuesto cuando tiene subatributos. Entonces, cuando hacemos un análisis, el diagrama me va a quedar así, ¿no? Por ejemplo, una laptop tiene atributo pantalla, tiene color, año, modelo, número de serie es el atributo primary key o atributo identificativo o atributo llave. Tiene disco duro, es multivaluable, tiene varios tipos de disco duro, puede ver acá. De repente tiene dos discos duros, ¿no? Un sólido y un rígido. Y tiene varios métodos de entrada. Puede ser un método que sería el teclado o el touchpad, ¿no? Acá dice trackpad o touchpad puede ser. Y también tiene una antigüedad que es un atributo derivado. ¿Por qué? Porque lo voy a calcular en base al año de compra, la antigüedad. Muy bien, eso es todo en cuanto a este video. Esto es un resumen de todo lo que hemos hablado con algunos ejemplos que lo vamos a ver en clase seguramente en la parte práctica. Entonces las relaciones son de uno a muchos, puede haber incluso uno a cero, muchos a uno, muchos a muchos, mucho a cero, ¿no? Básicamente es una representación de todos los tipos de relaciones. Vamos a trabajar en este caso usando un software que nos permita diagramar este ejemplo. Lo vamos a ver en clase. Y finalmente ustedes van a usar un software como puede ser DIA o un software en la nube que te permita hacer este tipo de gráficos. Y vamos a analizar otros casos incluso como sería un sistema de ventas o un sistema académico. Muchas gracias, continuamos en el siguiente video.